Bueno, te voy a contar una buena noticia. Sí, es raro en esta época, ¿no? Una buena noticia cotiza en estos tiempos. Hace unos días absolvieron a Zaida Amani Clemente, una joven quechua, boliviana, mujer, pobre, madre soltera, que buscó justicia desde el primer día que asesinaron a su hija Jocelyn Mamani, de 10 años. El hecho ocurrió en enero del 2019. Salió por los medios porque justamente fue un crimen atroz y aberrante, ¿no? Mataron a esta nena en su casa de más de 50 puñaladas, algunos dicen 70, salió inclusive en varios medios en ese momento. En página 12, por ejemplo, reprodujeron el informe policial y uno puede ver en los informes policiales cierta inclinación, cierto sesgo, y ya inclusive en un medio progre o de alguna manera un medio que no toca los temas como medios como Infobae, como La Nación o Clarín, que tienen una tendencia a ver dentro de la gente de extractos populares potenciales criminales. Bien, en página 12 se hacía mención un poco a los datos duros y aparte de las parejas que tenía eh, la madre de Zaida, que desde el 2019 le contábamos que ocurrió después de Reyes, que ella nos contó, porque bueno, es una de las pocas veces que nosotros somos periodistas e intentamos tener cierta distancia con los casos que nos tocan, ¿no? Por más que uno esté compenetrado y tanto tiempo que uno vio que muchas causas de bolivianos, o particularmente de bolivianos, que terminan dentro de la maquinaria judicial en una especie de empantanamiento que tiene que ver seguramente con el racismo institucional, judicial, que trasvasa a todos los sectores sociales del Estado y de la sociedad. Y ahí vimos, digamos, todas esas fuerzas juntas finalmente apuntándole a Zaida, porque no solo tuvo que sufrir el hecho del asesinato de su hija, su única hija, sino que, bueno, que buscó ayuda en el municipio, en organizaciones de derechos de las mujeres, y la verdad que no le dieron mucha pelota. Estuvo sola hasta que llegó la pandemia, la justicia tomó el tema, buscó testigos, buscó testimonios de los vecinos, pero hasta ahí nomás la pandemia cortó todo. Esto, ¿se acuerdan que en el 2020 entramos en confinamiento? Lo cierto es que quedó parado y después del 2021 ella cometió el error, entre comillas, de comentarle a la gente, porque bueno, Zaida es una chica transparente, ¿no? De tantas veces que fue al sistema judicial en Lomas de Zamora para saber qué se sabía del caso, no tenía acceso al expediente, o sea, un destrato directamente. Nosotros nos sumamos más o menos en esa época en un grupo de acompañamiento. Ahí, saliendo de nuestros clásicos papeles de una cobertura mediática, nos involucramos en tratar de apoyar desde nuestro lado, desde lo que sabemos hacer, ¿no? Y poniendo la lupa en ese caso desde ese año hasta el presente. Vecina, vecino, estamos exigiendo justicia por Jocelyn Mamani, una nena que hace 4 años fue asesinada en este barrio. Vecina, vecino, necesitamos que no sea indiferente, que no permita nunca más que el asesinato de una niña quede impune, porque su madre es boliviana. Hace 4 años asesinaron en su casa un niño a una
Bueno, ella comentó que se iba a casar y justamente con el hijo de uno de los supuestos sospechosos, ¿no? El supuesto sospechoso al cual apuntaron. Eh, y eso al parecer trastocó la moralina de cierto sector del Poder Judicial, en este caso la Fiscalía, que a la semana siguiente ya le llegó la notificación como imputada. Como imputada, o sea, acusándolo del crimen aberrante de su propia hija. Bueno, nosotros contamos que eso nos parecía una... más allá de la cuestión puntual de lo que le pasó a Zaida, una estrategia de monstruosidad a determinados sectores sociales, ¿no? No es casualidad que las cárceles estén llenas de gente de extractos pobres, de extractos morenos o de ascendencia indígena, o en el caso de Zaida, ¿no? Migrante, quechua, porque habla quechua, y porque es parte de esa cultura, como las víctimas predilectas, ¿no? Para abigarrar esa estadística que habla de que hay una mayoría con determinado tipo de nacionalidad y determinado tipo de características. La verdad que les venía como anillo al dedo. Bueno, no se investigó mucho más, no hubo mucho más que eso, agarrándose de lo mismo que se habían agarrado antes para culpar a Carlos Correa, que era su expareja. No investigaron más, la agarró una fiscal que le apuntó directamente. Nos tocó presenciar también parte del juicio y la verdad que, bueno, fue muy duro presenciarlo, ¿no? Uno que por ahí nos tocó otros casos, porque un caso tiene que ver con el otro, ¿no? Antes del caso de Jocelyn, porque en realidad es el caso de Jocelyn. Fíjense hasta qué punto que se busca justicia por Jocelyn y al culpar a Zaida se retrasa la justicia para Jocelyn, que es un poco la estrategia, ¿no? Que se caiga, que no haya culpables, o en todo caso que si hay un culpable que sea alguien que ayude políticamente a engrosar esta idea de criminales, migrantes, indígenas, salvajes, monstruos, ¿no? Con la respectiva cuestión también de género, ¿no? Que va a ser una mujer soltera, la moralina de que se le aducen los vecinos por tener exparejas, amantes o lo que sea, terminó, o sea, la estrategia de la fiscal, que es la estrategia del Estado, porque le pagamos todos, nosotros mismos que somos las, supuestamente, entre comillas, víctimas, porque uno se siente identificado con Zaida porque es de nuestro extracto social, nuestro color de piel, nuestra cultura. Y Dimundo, la fiscal, apuntó a esta cuestión moral todo el tiempo, ¿no? A que ella tenía una pareja, que tenía amantes, que habían dicho pero prueba concreta nada. Lo cierto es que gracias a la gestión también de los abogados, de Ernesto Flores, de Giancarla Mancuello, que tomaron el caso hace 2 años y medio. En el medio al letrado le ocurrió un ACV y un poco como que se empantanó el caso, pero decidieron ir a un juicio por jurados porque también ya se conocía la tendencia de la justicia para dónde iba, ¿no? Y el juicio por jurado, para aquellos que no lo saben, son 12 personas, sexo masculino 6, femenino 6, que son sorteados al azar en la sociedad, en la zona, y que presenciaron las 2 jornadas del juicio. Y fue duro presenciarlo porque uno sabiendo y estando al lado durante estos años con Zaida, sabe que era inocente, ¿no? Y por ahí uno se queda bastante asombrado y admirado de la fortaleza de esta chica, ¿no? Que ahora hay que buscar justicia por Jocelyn, fue lo primero que dijo después de que la absolvieron, porque finalmente la absolvieron. Y yo me quedo también con otra buena noticia, ¿no? Que tiene que ver con que si bien no había mucha gente
en lo que se pueden presenciar este tipo de juicios. No había mucha gente para presenciarlo, porque bueno, era horario laboral, eran muchas horas, no te podían dejar pasar en cualquier momento que llegaras, tenías que esperar. Igualmente valió la pena, porque casualidades de la vida, ¿no? Y no son casualidades. Los únicos medios que estuvimos presentes aparte, y que algunos de ellos éramos parte de esta red, porque también veíamos esa injusticia o esa justicia racista que existe, éramos medios surgidos justamente de la misma comunidad afectada, ¿no? Hablo de Renacer, hablo de las CISAs, hablo de Telecisa, hablo de Ni Una Migrante Menos, que también tiene sus redes, y por ahí me quedo corto, pero éramos poquitos, pero éramos de medios. Cuando la idea era que quede como una estadística más. Ahora lo que nos preguntamos es cuántos casos como Zaida existen en el conurbano bonaerense y que a pesar de todo no nos enteramos. Deben haber muchos y debe haber mucha injusticia. Por eso lo de Zaida Mamani es una buena noticia que queríamos compartir.